mi cámara o mi tarjeta o lo que sea me ha vuelto a hacer esto de dejarme con la palabra en la boca y borrar la disertación. Pero esta vez no me quejo porque mientras hablaba me daba cuenta de que tenía un pedazo de papel en la nariz. Así que, por una vez, bien hecho, bien hecho. Y seguimos con lo que estábamos haciendo. Hace poco he presentado los 3 volúmenes de la historia de la literatura española de Ángel Balbuena Prat. Pero como muchos sabrán, estos 3 volúmenes en realidad son 4. Hay un 4.º volumen de la historia de la literatura española. Pero hay también un ligero cambio. Porque aquí tenemos el 3.er volumen de la historia de la literatura española. Aquí tenemos el 4.º. ¿Qué cambia? Ángel Balbuena Prat, pero este es Ángel Balbuena, vaya, pesa, Ángel Balbuena Briones. Y además no es solo literatura española, sino literatura hispana, es la historia de la literatura española, pero esto es una sección dedicada a la historia de la literatura hispanoamericana. El propio Ángel Balbuena Briones. Bueno, claro, alguien se preguntará, ¿quién es este Ángel Balbuena Briones? Que nos resulta levemente familiar el nombre. Hay un dato que he obviado, porque no he leído la biografía de Ángel Balbuena Prat por Díez de Revenga, pero hay un fragmento de esta biografía que quizás sería relevante e importante leer. Vaya, aquí flotan, están ahí en suspensión algunos papelillos, bueno, no sé de dónde habrán salido. Seguramente del interior de los libros, pero bueno, madre mía, cómo tiene esto el canto. Bueno, en fin, que dice Díez de Revenga. Casado con Francisca Briones, tuvo 4 hijos. Ángel Julián, catedrático de la Universidad de Delaware, Estados Unidos, Francisco, Carlos y Rafael. Bueno, tuvieron un catedrático. No debe entenderse esto como si al nacer ya Ángel Balbuena Briones fuera catedrático, hubiera nacido siendo ya catedrático. Mira, hemos tenido un catedrático. Sería como los licenciaditos del viaje de Turquía, atribuido al doctor Andrés Laguna. Iba a buscar la cita, pero bueno, que lean quienes me escuchen El viaje de Turquía, que no tiene desperdicio. Bueno, pues no es que naciera un licenciadito, en este caso un doctorcito. Nació muy pequeño, como casi todo el mundo, y luego ya tuvo una formación que lo condujo a Delaware, una formación que se detalla mucho más por el propio Díez de Revenga en un artículo en Revista de Estudios Filológicos Tonos Digital de la Universidad de Murcia. Hay un perfil dedicado a... Claro, Francisco Javier Díez de Revenga se ha dedicado a hacer semblanzas de murcianos ilustres o de profesores que han enseñado en Murcia. Ya vimos a Jaime Capmany. Bueno, pues los Balbuena también han sido biografiados, como hemos visto, por Francisco Javier Díez de Revenga. Ángel Balbuena Briones, tras la estela de Calderón de la Barca. Porque, bien, hablar de Balbuena Briones es hablar de Calderón de la Barca, y de hecho el que quiera saber sobre la obra de Balbuena Briones puede pasarse tranquilamente por mi, qué diablos, presentación, pluralis concordia, ¿o qué es eso? Por mi presentación de Calderón de la Barca en esta biblioteca, y verá que allí presento como un auténtico tesoro, como lo que son las obras completas de Calderón de la Barca, con esas introducciones únicas. De hecho, muchas obras no tienen edición crítica, no tienen estudio, más allá de la introducción, del estudio que la antecede en esta edición de las obras completas de Calderón de la Barca en Aguilar por Ángel Balbuena Briones. Aunque Ángel Balbuena Prat también tuvo alguna monografía sobre Calderón, quien se consagra por entero a Calderón es Ángel Balbuena Briones. Primer volumen dramas, segundo volumen comedias, no, en realidad, segundo volumen dramas, primer volumen comedias, y el tercer volumen de autos sacramentales, aunque la poesía no está, y sí la editaba Hartzenbusch. Por eso, en muchos aspectos, la más completa sigue siendo la de Hartzenbusch y no se puede renunciar a ella, pero Hartzenbusch no hace un estudio
particular de cada comedia o de cada drama o de cada auto sacramental, así que son plenamente complementarios. Hartzenbusch y Ángel Valbuena Briones. Como digo, del sentido de este volumen, de Ángel Valbuena Briones, nos da cuenta el propio autor. Lo dedica a Bárbara y nos dice: la idea que ha forjado este libro surgió en la meseta castellana. Mi interés por la literatura hispanoamericana se había establecido con nudos de parentesco y de amistad. La continua plática con amigos americanos en Madrid y Salamanca alentó mi propósito. Anhelo que no hubiera llegado a realización de no haber emprendido mi larga y personal odisea que ha ido paso a paso dándole forma y sentido. La labor profesoral en Oxford, Wisconsin, Yale y Nueva York me ha ayudado a fijar perspectivas y a obtener el pulso de los valores literarios. Recogido un gran acopio de material y consultada una vasta bibliografía, mi investigación me ha conducido a poder ver las grandes corrientes de literatura en Hispanoamérica. Mi viaje, en 1957, me ofreció la oportunidad de calibrar mis medidas y coordenadas literarias, al tener la oportunidad de visitar América Hispana. Bueno, esto parece importante. Si uno escribe una historia de la literatura hispanoamericana, visitar Hispanoamérica puede estar bien, pero es mucho más importante aquello de lo que se nos da cuenta a continuación. He acudido a la lectura directa de los textos, y esto ha requerido un tiempo prolongado. Imita plenamente a su padre, escribe una historia de la literatura ¿a base de qué? A base de lecturas. Está muy bien ir a Hispanoamérica, pero ante todo hay que leer los textos, y eso lleva mucho más tiempo que hacer turismo. Han sido 12 años de labor, 12 años para un solo volumen. Los 3 últimos los he dedicado a la redacción del libro. Esto es un método perfecto de trabajo. Primero se piensa, primero se estudia y luego, cuando se tiene el edificio construido, se escribe. Es ya casi un trabajo mecánico, con correcciones frecuentes y con reestructuraciones continuas, pero es casi un trabajo mecánico. En mi sala de trabajo del Old College de esta Universidad de Delaware, con el divertimento a veces de los altos olmos del campus, lo pone entre comillas, porque es un campo erudito, es un campo académico, por lo tanto es un campus, que puedo contemplar a través de mis 2 ventanales, he meditado sobre el texto en la lenta reelaboración y corrección del mismo. No me han abandonado ni la devota dedicación ni el entusiasmo, alentado por los amigos, y sobre todo por aquellos que sin saberlo lo son en el fondo. Quiero advertir aquí que la selección hecha para precisar estas grandes corrientes de la literatura hispanoamericana no indica discriminación, sino la necesidad humana e ineludible de establecer un número limitado de ejemplos. Bueno, alguien considerará qué discriminación es esta de que la literatura española, en lengua española, la literatura castellana, tenga un volumen aparte y que no se integre en estos volúmenes. Bueno, es que estos volúmenes es cierto que pecan de cierta concepción reduccionista y nacionalista y se dedican solo a la literatura peninsular. Es quizá un vicio de nuestros estudios. Deberíamos estudiar la literatura española, la literatura en lengua castellana, en lengua española en todo el mundo. En Filipinas, en Guinea, deberíamos estudiar a Rizal. De hecho, bueno, terminemos con... Soy demasiado de abrir notas y paréntesis. Algunos estudios han sido publicados para cerciorarme del proceso de mi obra. Han aparecido en Archivum, Revista Nacional, Cuadernos Americanos, Thesaurus y Anales. La acogida que han recibido me ha asegurado en mi camino de investigación. Finalmente, quiero dar las gracias a la Wisconsin Alumni Research Foundation, que patrocinó mi viaje a América Hispana, y especialmente a la institución del Buen Samaritano, con cuya ayuda he podido terminar mi tarea. Bueno, es lo que he dicho, es un complemento necesario, pero claro, si yo busco aquí Rizal, por ejemplo, bueno, esto es de títulos. Si yo busco a Rizal, Rodó, Rivarola, Rivera... No, pues eso.
de Napoleón Rivera se pasa a Routen. Pues no hay un escritor en lengua española importantísimo como es Rizal, porque se sale incluso se sale incluso del suplemento, se sale del ámbito suplementario. En el tercer volumen que empieza... No, el segundo volumen empieza en el siglo XVIII. El tercer volumen... Sí, perdón, el tercer volumen empieza en el siglo XVIII. Entonces me he comido un volumen al decir que la historia contemporánea... Bueno, sí, es apenas nada, el siglo XVIII aquí es apenas nada. Creo que he expuesto mal algo. He dicho que solo los dos primeros volúmenes tratan aquello de lo que trata la historia de Amador de los Ríos, y que solo una parte mínima, eso es, una parte mínima de este tercer volumen atañe a lo que vivió, no lo he dicho mal, Amador de los Ríos. Si yo busco aquí a Rizal, Pestalozzi, Picatoste, Platón y Plauto, Petov y ¿por qué lo estoy buscando en la P? Así porque pensaba que la P duraría menos. Bueno, curiosamente se cita a Fernando de los Ríos y no a Amador de los Ríos, también a Blanca de los Ríos, la editora de Tirso de Molina, pues no, de Pedro Martí Rizo a Roa. Pues efectivamente es cierto que faltan autores importantísimos, simplemente porque no son peninsulares y ni siquiera del continente americano. Sí, es un defecto de la obra, pero como dice Balbuena Briones, algún límite que ponerle, necesidad humana e ineludible de establecer un número limitado de ejemplos. Aún tenemos pendiente una literatura castellana, una literatura española, que dé cuenta, y no aparte, sino en el mismo volumen, de los autores hispanoamericanos, asiáticos, africanos, de la diáspora europea. Y bueno, tenemos una base en la Antártida, algún ojo también habría que echarle. Quisiera destacar una parte tan solo de esta biografía de Francisco Javier Díez de Revenga, Ángel Balbuena Briones, tras la estela de Calderón de la Barca, un pasaje que me ha llamado la atención. En agosto de 2004, solo leo este pasaje, en agosto de 2004 donó más de 4.000 libros y numerosos microfilms de la literatura española, hispanoamericana y comparada a la Morris Library de la Universidad de Delaware. La colección, según informó en su momento la biblioteca Morris, contiene obras de los autores más reconocidos y críticos literarios de los siglos XVII y XX, en particular los dramas, comedias y autos de Calderón de la Barca. Los libros provienen de las principales editoriales de Madrid, Barcelona, Buenos Aires y México, y muchos, es decir, claro, cuando uno dice obras lega la biblioteca Morris, obras de los autores más reconocidos y críticos literarios de los siglos XVII y XX, y uno dice, bueno, pues serán ediciones originales del siglo XVII, incluyendo manuscritos, y primeras ediciones del XX, obras valiosísimas. Pero claro, al decir que son de las principales editoriales de Madrid, Barcelona, Buenos Aires y México, pues resulta que buena parte de esa biblioteca son libros impresos, como estos, libros impresos que se pueden comprar en librerías de viejo, que se pueden encontrar en una biblioteca como la mía, que tampoco son como para poner en una vitrina, aunque por el contenido lo merezcan, y a veces por su rareza. Así que digamos que es una librería muy parecida, es una biblioteca muy parecida a esta. Dice, y muchos son ediciones raras y difíciles de encontrar, lo que quiere decir que la mayoría no, la mayoría pueden ser de este tipo. Bueno, aquí detrás, por ejemplo, tengo las obras de Zangwill firmadas por Zangwill. Digamos que es una biblioteca muy parecida. Balbuena consiguió los volúmenes en España y Nueva York, y algunos pertenecían a su padre, Ángel Balbuena Prat. Bueno, pues esto casi me da la idea de donar todo esto a una biblioteca norteamericana, mandar
mandar un contenedor naval, mandar un contenedor en un barco a una biblioteca de Estados Unidos y que allí la reciban, como sé que no la recibiría ninguna institución de Andújar. Se limpiarían el culo con los libros o los cambiarían por caviar o por un cartón de huevos. Aquí desde luego los libros no perdurarían, o los convertirían en picadillo para hacer ninots para promocionar la lectura. Vamos a hacer ninots hechos con picadillo de libro y luego le meten fuego para que la gente lea. Estamos llegando a un punto en el que se queman libros con la excusa de promocionar la lectura. Entonces, antes de que eso suceda, preferiría donarlo a una universidad norteamericana. Esto es una biblioteca muy parecida. Si no fuera porque también he comprado libros con la placa, con la plancha de donación al instituto tal, y de hecho veremos alguno. Y desde luego en todas partes cuecen habas. Tengo el libro con el ex libris de una generosa donación de, no sé, un millonario o un erudito norteamericano a una prestigiosa biblioteca. Es que lo veremos. Y les ha faltado adjuntarme la placa de edificio en memoria les ha faltado mandarme la placa del edificio en el que estaba esta donación. Así que en Estados Unidos tampoco respetan las donaciones. Espero que la de Ángel Balbuena Briones la respeten. En Delaware tampoco hay tantas cosas como para permitirse estos lujos de ir regalando libros. Recordemos la famosa cita de los Simpsons. Visitaremos la fábrica de persianas. Tampoco hay tantas cosas en Delaware y espero que este legado persista. Pero desde luego lo que sí tenemos es el legado. Bueno, claro, lo tenemos hasta que estas ediciones dejen de encontrarse, las librerías también lo den de expurgo. Y bien, de momento, no sé si he dicho siempre, de momento sí que podemos tener lo que Ángel Balbuena Briones hizo con todos aquellos libros. Y le costó hacerlo, porque se bebió los libros y luego tardó 12 años en exprimirlos y construir algo serio con ello, que es el cuarto volumen de la historia de la literatura española en lo que atañe a sus investigaciones literarias en general, y a la edición de las obras completas de Calderón de la Barca, además de alguna monografía suelta que ya presentamos al tratar de Calderón de la Barca, concretamente Calderón y la Comedia Nueva. Hay, parece ser, otros 2 libros monográficos, pero desde luego lo que hizo Ángel Balbuena Briones con su biblioteca calderoniana está aquí, aunque en Delaware esté la materia prima.